en el segundo piso. Entonces ahí usted puede recibir o compartir con nosotros esta clase. Por lo demás, vaya conmigo por favor a Lucas 2. Lucas 2, vamos a leer solamente 7 versículos. Cuando lo encuentre, por favor, diga un fuerte amén. Lucas 2 del 1 al 7. Y hemos estado hablando acerca de la paz. Hemos estado hablando acerca de lo que significa la paz. ¿Qué dice la Biblia acerca de la paz y cuánto nosotros necesitamos la paz? Bueno, Lucas 2 dice de la siguiente manera. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, o sea, un census. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvieron en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero que vuelva a analizar, quiero que volvamos al versículo 7 y quiero que lo lea conmigo una vez más. Pero quiero que ponga sus ojos en la última parte del versículo 7. Dice así: y dio a luz a su hijo primogénito, lo cual quiere decir que tuvo más hijos. María tuvo más hijos, sin embargo Jesús es el primogénito, y lo envolvió en pañales, el cual se puede traducir como trapos, ¿okay? En pañales, y lo acostó en un pesebre. Y aquí viene la clave del día de hoy. Dice, no, porque no había lugar para ellos en el mesón. Padre, te damos las gracias este día. Señor, que tu palabra caiga en buena tierra. Señor, confróntanos por medio de tu palabra, con tu palabra, Señor, para no ser iguales. Señor, gracias por habitar en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ello, Señor, nos fortalece, pero también nos confronta. Gracias, Señor, por estar aquí, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Y gracias, Padre, por lo que estás haciendo. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Hermanos, hay 3 puntos que quisiera compartir rápidamente con usted en este pasaje. Varias cosas que nosotros podemos analizar. Realmente que cuando pensamos en este pasaje, automáticamente nuestra mente se imagina varias cosas. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver, y habíamos estado hablando, es acerca de la soberanía de Dios, el cual muchas veces nos cuesta aceptar o nos cuesta comprender. Hemos estado tan acostumbrados a nosotros mismos tomar decisiones y a nosotros creer o estar tan seguros que nada se puede hacer si yo no tomo las decisiones. Por muchos años, aún en nuestra vida cristiana, se nos ha enseñado que hay ciertas cosas que ocurren porque nosotros tomamos la decisión. Cuando nosotros hablamos de Dios como un Dios soberano, debemos de aceptar que Dios tiene el control de todo. No podemos pensar que Dios tiene la decisión sobre algunas cosas y sobre otras cosas no. Muchas veces también nos han enseñado, incluso desde la escuela dominical cuando éramos niños, nos habían enseñado tantas cosas de cómo Dios utilizó a varios hombres a través de la historia en la Biblia. Y siempre hemos pensado de que los hombres que Dios utiliza han sido hombres santos, han sido hombres apartados, han sido hombres que realmente Dios ha visto desde antes y entonces Dios lo ha utilizado para su gloria. Pero siempre creemos que son personas que ya han dedicado su vida, pero también vemos que a través de la historia Dios escogió personas que no necesariamente eran, para nosotros entender, creyentes o hijos de Él.
A través de la historia hemos visto, por ejemplo, cómo Dios escogió a 12 hombres que aún no necesariamente lo habían reconocido como Cristo o lo habían reconocido como Salvador. Pero la verdad aquí, hermanos, es que empezamos a ver la soberanía de Dios y empezamos a ver cómo Dios obra y cómo Dios hace las cosas de tal manera que todas las cosas se cumplan para su gloria. Y decía esto, hermanos, porque Augusto César y Cirenio no necesariamente eran hijos de Dios, no necesariamente eran personas que conocían a Dios. Realmente que en este caso Augusto César ni tan siquiera ese era su nombre era Octavio y después lo cambia a este nombre que realmente le brindaba o le traía a él no solamente el poder, sino que también el derecho, según ellos, para ser adorados. En aquel tiempo todos los emperadores ponían su cara en la moneda y se le reclamaba al pueblo, se le exigía al pueblo que tenían que adorar a este emperador. Por ende, en ese momento, esta persona o Augusto César, podríamos decir que nunca buscaba o no esperaba adoración a Dios, ya que él no lo conocía, sino que esperaba a Dios esperaba adoración para sí mismo. Sin embargo, empezamos a ver que Dios empieza a obrar por medio de estos hombres. Y ahí encontramos, mi querido hermano, primero de que Dios utiliza a quien Él quiere. Dios utiliza no necesariamente basado en lo que usted tiene o usted quién o dependiendo de quién usted es, sino que Dios utiliza a quien Él desea. Y esa podemos entender como una definición de un Dios soberano. Es increíble pensar de que Dios, o cuando nosotros oramos o nosotros nos dirigimos a Dios, siempre esperamos que se haga su voluntad, pero muchas veces caminamos fuera de esa oración creyendo que nosotros tenemos mucho que ver en la decisión de Dios. Y mi querido hermano, yo no tengo nada que ver en las decisiones de Dios. Debo de comprender que tengo un Dios que hace lo que Él desea en mi vida y en la vida de los demás. Y de esta manera, utilizando estos hombres, empezamos a ver cómo Dios o cómo sus planes empiezan a trabajar. Y alguien decía el otro día, no sé, no recuerdo bien este dicho, hay muchas personas que lo dicen, dicen algo como Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo, algo así dice la gente. Oh, Dios es perfecto. Si yo no hubiese hecho o si no hubiese sucedido esto, pues entonces no hubiese podido obtener esto. Los designios de Dios, los planes de Dios son perfectos, y eso es lo que empezamos a ver en este momento. No solamente que Dios utiliza a estos hombres, sino que vemos a través de la historia que Dios está involucrado en todo. Los romanos hacían un censo cada 14 años. Cada 14 años los romanos hacían un censo y empezamos a ver a Dios obrando en este censo. Bueno, ¿cómo usted dice? Bueno, primeramente vemos de que Dios, como le decía ahorita, Dios es un Dios soberano. Pero ¿qué empezamos a ver aquí? Empezamos a ver la historia, la primera Navidad, empezamos a ver la historia de José y empezamos a ver la historia de una muchachita que quizá tenía 17 años, embarazada, a punto de dar a luz y estaba aproximadamente 70 millas de Belén. 70 millas. 70 millas. Ahora, 70 millas hoy en día no lo vemos muy problemático, porque usted se mete en su carrito, pone el aire acondicionado, pone el heater y entonces usted puede hacer 70 millas. En aquel día no era la situación. Este viaje aproximadamente podía tomar 2 días para llegar a Belén, de Nazaret a Belén. Y no solamente la distancia era el problema, sino que también que María estaba a punto de dar a luz, estaba embarazada. No podía haber el censo en otro momento. ¿Por qué tenía que ser ahora? ¿Por qué ahora que está a punto de nacer mi bebé? ¿Por qué ahora tiene que haber un censo? Bueno, porque la voluntad de Dios, como dice la Biblia, es agradable y perfecta. Mi hermano querido, ¿por qué razón? ¿Por qué tiene que ocurrir esto? ¿Por qué el censo? ¿Por qué ahora tenemos que viajar tanto y llegar a Belén para hacer el censo?
Primero, reitero, porque Dios es soberano. Y segundo, para que la profecía se cumpliera. Tenía que cumplirse la profecía. A través de la historia hemos visto tantas profecías que se han cumplido, otras se pueden estar cumpliendo y otras se van a cumplir. Déjeme hablarle o déjeme mencionarle solamente 8 profecías mesiánicas. Cuando hablamos de profecías mesiánicas, estamos hablando del Mesías, o sea, del Cristo. Primeramente vemos de que el Mesías nacería en Belén, según Miqueas 2, los que están escribiendo. Número 2, también la profecía de que el Mesías nacería de una virgen, según Isaías 7:14. Número 3, el Mesías sería luz para los gentiles. Y cuando hablamos de los gentiles, obviamente no estamos hablando de los judíos, sino que estamos hablando o cualquier otro pueblo que no sea obviamente judío. Número 4, también nos dice la profecía en Salmo 22:14 y el 16:18 que el Mesías moriría, él murió. Número 5, el Mesías montaría un pollino, según Zacarías 9:9. Número 6, sería vendido por 30 piezas de plata, según Zacarías 11:11 al 12. Número 7, tendría un mensajero que preparase el camino delante de él, según Malaquías 3:1. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? Arrepiéntense, arrepiéntense, el reino de Dios, o el reino de los cielos, perdón, se ha acercado. Y número 8, la profecía según Isaías 35:4. Él haría señales que nos mostrarían que Él está presente. Mi hermano querido, lo primero que podemos decir el día de hoy cuando nosotros salgamos es que si Dios ha prometido y la Biblia ha profetizado, eso va a ocurrir. No solamente me da esperanza de que el Mesías nació, sino que también hay una esperanza más grande todavía de que el Mesías vendrá otra vez. Si estas profecías se han cumplido y la Biblia me enseña a mí que Él regresará, mi hermano querido, usted tiene que irse el día de hoy seguro de que Él regresará. Y regresará por su esposa, regresará por usted, regresará por mí. Quiere decir que ahora, cuando más nosotros buscamos paz, más nosotros deseamos paz en la casa, deseamos paz en el trabajo y buscamos la paz donde realmente no se puede encontrar. En algún momento dice la Biblia que Él vendrá, se llevará a su iglesia y entonces nosotros tendremos paz. Entonces, mi querido hermano, ¿por qué empieza a suceder todo esto? Es porque también la profecía tenía que cumplirse y es Dios quien maneja el tiempo, es Dios quien maneja las cosas según su voluntad para su gloria. La otra cosa importante que debemos de recordar y que usted tiene que llevarse el día de hoy es que quizá nosotros, según nuestra mente, había una probabilidad de que María diese a luz en el desierto. ¿Qué le parece? Recuerdo que cuando mi primera hija nació, creo que con algunos he compartido, mi primera hija, Sara, que estuvo acá con nosotros, la que me hizo abuelo, hace 26, casi 27 años, ella nació en casa, ella no nació en el hospital. Y yo fui el partero. ¿Sí? No había doctor, no habían enfermeras, no alcanzamos a llegar al hospital. Habíamos ido al hospital 2 veces y las 2 veces la habían regresado a la casa. Me dice, me tengo que bañar. Le digo, bueno, báñate, deja la puerta abierta del baño. Y de repente me dice, ya. Le digo, ¿ya qué? ¿Ya terminaste de bañar? No, ya viene. Llamo al 911, me dice, esto, lo otro. Y yo todo nervioso, ya pálido, no puedo ver sangre, imagínense. Ya viene. Y cuando yo veo la cabecita de la niña y digo, ¿y ahora qué hacemos? Y me dice la mujer del 911, me dice, ten cuidado porque a veces salen rápido. En ese tiempo yo jugaba béisbol en el equipo de high school y yo dije, tráigame el guante, tenemos que ver cómo hacemos. Y me acuerdo que esa semana habíamos comprado toallas
y no la habíamos utilizado, teníamos como 3 o 4 toallas. Me dice la mujer, busca toallas limpias, busca cobijas limpias, etcétera, etcétera. Cuando ya la niña estaba de fuera, entonces llegan los bomberos y encima de eso yo bien ignorante le digo, yo no te pedí los bomberos, no hay fuego. No, ellos están entrenados también para hacer esto. Ok. Solamente llegaron para que yo cortara el cordón umbilical. Yo dije, ¿cómo esto es posible, Señor? Tantos hospitales en Nueva York, tantos doctores y tuvo que haber nacido en mi casa. Uno dice, wow, de verdad que fue el cuidado del Señor. Fue la misericordia de Dios. ¿Cómo si Dios cuida de mí, si Dios cuidó de mi hija, cómo no cuidar de su Hijo Jesucristo? ¿Cómo no cuidar todo ese camino, todos esos 2 días, todas esas 70 millas? Y es que mi hermano querido, la Biblia dice que Dios nunca duerme. Dios cuida de usted. Dios cuida de mí, Dios cuida de su iglesia, Dios cuida de sus hijos cuando están en la escuela. Oh, mi querido hermano, llega un momento que yo dejo a mis hijas, ellas entran a las 7:30 de la mañana, las paso dejando y todavía veo cuando van caminando y todo el mundo apurándome en el carpool. Hey, sígale, y yo todavía voy despacio viendo que ellas entren con una preocupación, pero después recuerdo de que no dependen de mí, sino que el cuidado viene. Y hay un cuidado mejor que el mío, que es la del Señor. Mi hermano, tenemos que estar seguros que el Señor cuida de sus hijos, que el Señor manda a sus ángeles alrededor nuestro, que el Señor está con nosotros, que el Señor en los momentos de dificultad, Dios pues entonces así hubiese sucedido. Sin embargo, mi querido hermano, Dios tiene el control de toda nuestra vida. Por ende, si Dios tiene el control y comprendemos que las promesas de Dios son verdaderas, si Él prometió, Él va a cumplir. Si Dios le invita a café, Él va a pagar. Ahora, voy rápidamente a esto. Hay algo que siempre me llamó la atención desde muchachito. Recuerdo haber leído esto. Mi abuela fue una mujer que me inculcó bastante la Biblia. Ella se preocupaba mucho que nosotros estuviéramos leyendo. Y recuerdo haber leído este pasaje muchas veces con ella. Volvamos al versículo 7. Dice, y dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito, primero, ¿verdad? Y lo envolvió en pañales, todo muy bien allí, lo acostó en un pesebre. Ya hay un problema, porque no era la mejor cuna, porque no era el mejor lugar, porque un pesebre no se encuentra en un hotel, porque un pesebre no se encuentra en Duke Hospital, no sé dónde nació su hijo, UNC, bla, 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 bla. No nació en el mejor lugar. Pero aquí es donde tengo el mayor problema. Dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mi hermano, solo Dios sabe cuántas puertas tocaron
por ende termina en el lugar menos esperado. Yo me pongo en los zapatos de José y recordaba esta experiencia cuando nació mi hija. Qué desesperación, mi primera hija. Qué desesperación. Y ahora yo no sé nada de esto. ¿Y ahora qué va a suceder? No, yo estaba ahí a punto, estaba hasta pálido. Yo no sé si José estaba pálido, pero la verdad es que llega el primer mesón. Señor, usted tiene una cama. Mire, mi esposa está a punto de dar a luz. Ella no puede estar en la calle. No, lo sentimos, no hay cuarto. ¡Pah! Al siguiente, Señor, por favor, usted me puede decir si hay espacio para mi señora, por lo menos para mi señora. Mire cómo está. No space. Solamente Dios sabe cuántas puertas tocaron. No sabemos cuántas puertas se abrieron simplemente para hablar con ellos, o no sabemos cuántas puertas simplemente no se abrieron. Y la triste realidad, mi querido hermano, es que el Rey del universo, el Señor, el Creador, tuvo que nacer en un lugar que nadie esperaba. Si hubiese sido Augusto César, quién sabe si alguno de esta gente dijo: bueno, ustedes tienen que salirse porque el rey, porque el emperador ha llegado. Pero qué triste es pensar que el creador del universo no tenía un lugar donde nacer, o un lugar por lo menos cómodo donde él podía nacer. ¿Qué aprendemos de esto, mi querido hermano? Primero es que ninguno de los lugares para quedarse a dormir estaban vacíos. Estaba repleto, había venido gente de todos los lugares para venir a ser empadronados. Número 2, entendemos que el hecho de que María estuviese encinta no conmovió a nadie. No conmovió a nadie. Esto me recuerda a mi país, yo no sé usted, pero a veces cuando uno iba bien tranquilo en el bus, en el asiento, y se venía una señora, y lo correcto era darle el asiento, todo el mundo hacía así. Y sabíamos que estaba la señora que necesitaba el asiento, pero no lo dábamos. No inspiró compasión. No inspiró en nadie el tocarse el corazón y decir: esta muchachita está embarazada, necesita un lugar. Absolutamente nadie. ¿Qué tienes? ¿Cuánto tienes? No tengo suficiente. No, lo siento, yo estoy para hacer negocio. Yo no puedo darle a ella espacio. Número 3, que podemos ver que solo Dios sabe cuántas puertas tocaron, y por ende estas personas terminan en el lugar incorrecto. También podemos aprender que no hubo lugar para ellos en ninguna casa. También podemos aprender que nadie quiso darles alojamiento esa noche. También podemos aprender, que nadie les abrió la puerta de su hogar. Que nadie está dispuesto muchas veces a abrirle la puerta de su casa a Dios. No había lugar para ellos en el mesón. El Señor del universo vino a tocar puertas y nadie abrió. Parece que las cosas no han cambiado, porque Dios sigue tocando puertas y no hay espacio para Él. Parece que Dios sigue queriendo nacer en ciertos hogares y todavía no ha nacido. Las casas están llenas de otras cosas. La gente estaba ocupada. Mira, hermano, podemos aprender realmente la condición de un mundo caído. Debemos de comprender que vivimos en un mundo caído. Usted y yo somos testigos de un mundo caído, de un mundo oscuro, de un mundo ocupado, de un mundo que no tiene espacio para Dios. Vea lo que nos dice Romanos 3, del 9 al 12. Se lo voy a leer rápidamente. Dice: ¿qué pues? Dice Pablo: ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Quiénes están bajo pecado? ¿Quiénes? Todos. Todos están bajo pecado.
como está escrito, ojo, no hay justo ni aún uno. Sigue diciendo Pablo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Oh, no, eso es mentira, porque yo busqué a Dios. Sí, usted lo buscó por medio de su Espíritu Santo que ha colocado en usted. Pero sigue diciendo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie busca a Dios, nadie quiere a Dios. Bueno, usted podrá decir, pastor, pero yo estoy aquí, busco de Dios. Claro que sí. Usted es creyente, el Espíritu Santo le recuerda que usted debe de congregarse. El Espíritu Santo le recuerda que usted necesita de sus hermanos. Pero también hay gente que es simpatizante. Jesús estuvo rodeado de simpatizantes, personas que, oye, ¿sabes qué? Me gusta tu mensaje. No lo creo en totalidad. Ese mensaje de ese Señor no es mi Señor completamente, pero soy simpatizante. Hay religiosos también. Yo voy a la iglesia porque eso se espera de mí. No como creyente, sino como persona. Yo estoy acostumbrado a ir a la iglesia igual que los fariseos, igual que los escribas. Iban al templo. Sin embargo, nunca aceptaron a Cristo. Vivimos, hermano querido, vivimos en un mundo caído. Nadie puede reconocer a Dios. Nadie quiere a Dios. Siempre he hablado de la situación cuando yo vine a este país de 10 años. Lo recuerdo muy bien. Llegué al 5º grado, 5º, 6º, no recuerdo bien. Todos los lunes y los viernes, y lo sigo diciendo, nos parábamos a decir la oración a la bandera y después orábamos. Lunes y viernes. Y hoy aún han reemplazado la bandera americana y la han reemplazado por la bandera de colores. Ya no hay espacio para Dios en las escuelas. Ya no hay espacio para Dios aún en los hogares. Número 2, que nos muestra este pasaje también de que a los suyos vino y los suyos que no le recibieron. Juan 1 del 11 al 2, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Una vez más, un mundo que no quiere saber del Señor. 3, ninguno busca a Dios. También Salmo 14:2 dice: el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, para ver si alguno busque a Dios. Pero no. 4, el mundo está ciego y está duro de corazón. Hay personas tan duras de corazón. Hay personas tan duros de corazón. Hay personas que sus corazones están hechos piedra. Hay personas que pueden escuchar el mensaje domingo tras domingo, domingo tras domingo, y se van exactamente igual como llegaron, si no peor. Hay personas que Dios toca su corazón y se van exactamente iguales y quizás con doble candado en sus corazones. Miren lo que dice Isaías 42, 18 al 22. Dice: Isaías dijo: sordos escuchen, ciegos miren con atención. Israel está al servicio de Dios. Él lo eligió como su mensajero, pero hay otro pueblo más ciego ni más sordo que el pueblo de Israel. Ha visto muchas cosas, pero no ha prestado atención. Tiene abiertos los oídos, pero no ha escuchado nada. Dios es un Dios que salva y quiso que su enseñanza fuera maravillosa, pero Israel es un pueblo que todo lo ha perdido. Sus enemigos le han quitado todo lo que tenía. Unos se esconden en cuevas y otros son hechos prisioneros, y no hay nadie que los libre. Vivimos en un mundo caído.
Vivimos en un mundo que hasta no ver, no creer. Si no veo una maravilla, no creo. Si Dios no me da el trabajito que ando buscando, no creo. Si Dios no sana a mi hija o a mi hijo, no creo. Si Dios no restaura mi matrimonio, no creo. Si Dios no me da el billullo que me habían prometido y el que había soñado allá en mi país, Dios no existe. Si Dios no levanta mi empresa, Dios no existe. Algunos se levantaron hoy y dijeron, manejar 45 minutos para llegar allá y escuchar que el pastor nos dé duro otra vez, como que no. Lucas 24. Amén. Amén. Qué bueno, gracias. Muy bien. Vamos a leerlos todos, ¿ok? Este es en el camino a Emaús. He aquí, dos de ellos, eso ya Jesús ya ha muerto y este después que ha resucitado. He aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. 20. Y como le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Dicen ellas. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, o sea Jesús, note la respuesta de Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No es una pregunta. Jesús conoce el corazón de ellos y Jesús dice: wow, yo prometí, la profecía decía y ustedes todavía no creen. Qué duro es el corazón del hombre. Qué duro es el corazón del hombre que no cree lo que Dios ha establecido. Qué duro es creer el evangelio. Pero sigue diciendo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa,
tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Aquí viene 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Mi hermano, ¿acaso no arde su corazón cuando escucha su palabra? ¿Arde su corazón cuando escucha su voz? ¿Qué hace su corazón cuando escucha la voz de Dios? ¿Qué ocurre en nuestros corazones? ¿Qué ocurre en nuestros hogares cuando Dios habla o cuando Dios susurra a nuestras vidas? ¿Arde su corazón o sigue como un témpano? ¿No ardía nuestro corazón? Nadie se dio cuenta de que el rey vino a visitarnos. Nadie se dio cuenta de que se quedó en un establo. Nadie se fijó que la Navidad pasó enfrente de ellos y su corazón estaba en las cosas más bajeras de este mundo. Nadie se da cuenta que Jesús está enfrente de ellos y nuestro corazón tan frío está en otras cosas. ¿Toca Jesús la puerta de su corazón? ¿Ha tocado Jesús la puerta de su casa? ¿O ya Jesús es el miembro principal de su casa? ¿Es Jesús la tercera persona que debe de estar en nuestro matrimonio? ¿O hay una tercera persona que no necesariamente es Jesús? ¿Quién es prioridad en su vida? El Señor Jesús advierte que el hombre incrédulo demanda pruebas, lo decíamos ahorita. Tenga cuidado porque muchas veces no necesariamente no es la iglesia la que pide señales. El mismo Satanás pidió señal. Déjeme dejarle algo muy claro, mi querido hermano. No sé si usted es uno de estos, pero hay personas que les encanta ir a iglesias donde les tiran el pie o la pierna. ¿Se ha fijado? Usted va a campañas de sanidad y entonces ahí es donde se da cuenta que una pierna es más larga que la otra. Y entonces ahí queremos creer, pero usted caminó normal siempre, pero ahí se da cuenta que su brazo era más largo que el otro. Porque nos encanta este tipo de cosas. Nos encanta el misterio. Nos encanta ver este tipo de señales. Pero Satanás le dijo: si conviertes ese pan esa piedra, si conviertes esa piedra en arepa, voy a creer. Sí, pues ahora hay que hablar solamente en terminología, usted sabe, de allá, ¿verdad? Porque ¿ya qué? Si conviertes esa piedra en buñuelo, fuera el hombre más feliz. Me encantan los buñuelos. Si conviertes esa piedra, si haces, entonces vamos a creer que eres el Hijo de Dios. Hay otro pasaje también donde los fariseos dijeron: hey, si haces estas señales, vamos a creer que eres el Hijo de Dios, solamente si vemos. Y Jesús les dijo: esta generación hipócrita demanda señales. Pero ya recibieron señal, pero sobre todo ya recibieron el mensaje de Cristo. Otra vez llegó un grupo a decirle a Jesús: oye, ha venido un montón de gente, han venido empresarios, han venido directores de alabanza, han venido músicos, han venido un montón a ver que tú los sanes y que tú les puedas dar cosas buenas. Y Jesús caminó, salió de la aldea y dijo: no, señores, yo no he venido a hacer milagros, yo he venido a predicar el evangelio. Hasta no ver, no creer. El hombre incrédulo demanda pruebas. ¿Sabe cuál es lo más triste? Que a veces pedimos pruebas y a veces cuando ya estamos en ese proceso ya es demasiado tarde. Cuidado cuando pedimos señales para creer.
La ceguera espiritual no se cura con señales del cielo. Hay ocasiones en que pedir una señal está de más. Jesús habló con claridad de quién Él era. Jesús una vez mira a sus discípulos y les dice: hay unos que dicen que yo soy fulano, otros dicen que yo soy esto, otros me tratan como Santa Claus, otros soban la lámpara y entonces esperan que salga y que les cumpla 3 deseos. Todos me tratan diferente, todos dicen que soy diferente. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice la iglesia que es? ¿O quién es? Y Pedro, rápido, como era buzo, como decimos en mi país, buzo para decir las cosas, dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. El reto es creer y actuar por fe. Fe es creer y actuar conforme a lo que estamos creyendo. Las palabras y promesas del Señor ciertamente no tardarán en cumplirse. ¿Qué es la ceguera espiritual? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Hay ciegos espirituales aquí? Espero que no. ¿Qué es la ceguera espiritual? Bueno, la ceguera espiritual es el acto por el cual una persona no puede captar, no puede percibir, ni aceptar las cosas de Dios, porque para él son locura, son tontería, son estupidez, es gastadera de tiempo, gastadera de energía, gastadera de dinero. Todo lo que es de Dios le resiste, le disgusta, le desagrada. La lectura de la palabra de Dios le causa pesadez. La música cristiana la oye y la oye con desgano. Bueno, ese es mi caso si es reggaetón cristiano, Todo lo relacionado con Dios le afecta. No siente, no percibe. Es una triste situación y sobre todo no tiene gozo. Tiene felicidad cuando tiene plata, cuando tiene lo que ha soñado, pero no es lo mismo que gozo. ¿Quién es el autor de la ceguera espiritual? Según 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo o el Dios de este mundo, es decir, Satanás, es el que ciega todo entendimiento, bloquea la luz del evangelio, distorsiona todo excepto en relación a Dios, destruye toda semilla del evangelio. Acuérdese la parábola del sembrador, de tal forma que el hombre no acepte la imagen de Dios. Si una cosa Satanás ha hecho muy bien es distorsionar la imagen de Dios. Ha distorsionado muy bien el matrimonio. Ahora usted puede casarse con quien usted quiera. Es más, si usted es perrito porque se siente perrito el día de hoy, se puede casar con un perrito. Es más, usted puede casarse con un árbol. La imagen de Dios. Yo trabajo con jóvenes, estoy trabajando con jóvenes, más que todo teenagers, para la ciudad o el condado. Es un trabajo que me encanta. Y de los 10 jóvenes con los que hemos trabajado, 7 de ellos han cambiado de sexo, han cambiado sus nombres, se molestan cuando usted les dice ella o él, tiene que decirle ellos, tiene que decir una distorsión. Si usted le dice a la niña she, se molesta porque no es she, es they. El diablo ha distorsionado tantas cosas, ha cegado el mundo. El otro día, no sé si usted vio en las noticias, pero el otro día una señora estaba muy enojada, e iba a demandar a un veterinario porque no quiso atender a su hijo, porque él se siente perrito. Y si no lo queremos creer, bíblicamente podríamos decir que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego el día de hoy que el que escuche la palabra de Dios
y salga de este lugar y siga siendo la misma persona. No hay peor ciego que aquel que Dios esté tocando el día de hoy y se vaya y sea la misma persona. ¿A qué se debe la ceguera espiritual según Efesios 4:18? La ceguera espiritual es el producto de una vida de pecado. Son consecuencias de haber andado con todo tipo de cosas que fueron carcomiendo la mente hasta debilitarla. Con una persona que vive así es malo para todo y bueno para todo lo malo. ¿Sí entendió? Es astuto, desconsiderado, mentiroso, evasivo y peligroso para su propia familia. Hay hombres que yo les pregunto constantemente: ¿has orado? ¿Has meditado? ¿Estás llevando a tus hijos por el buen camino? No hay más peligro para una familia que un hombre que no considere que Dios es prioridad en su vida. Decía uno de los grandes teólogos, en inglés decía: simplemente este tipo de hombre se dispara a sí mismo en el pie. Ahora déjeme decirle rápidamente la luz y las tinieblas según Juan 2, del 9 al 11. Primera de Juan, perdón. Vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan ya lo estudiamos. Y hemos hablado tantas veces entre la realidad como la Biblia pone o cómo habla del creyente y del no creyente. Primera de Juan 2, del 9 al 11, para los que están escribiendo. Primera de Juan 2, del 9 al 11. Si quiere escribirlo esto también. Juan escribe una vez más, entendiendo el contexto histórico. Juan escribe esta carta porque hay dos tipos de personas, o dos tipos, si me permite, entre comillas, de creyentes. Hay unos creyentes, o hay personas en las iglesias que creen que son creyentes y no lo son. Dicen que ese es el peor de los cristianos. Cree que es creyente y no lo es. Hay otros que simplemente saben que no son creyentes. Pero Juan lo que está haciendo aquí es aclarando cómo un cristiano debe de verse. Y hay otro grupo, el tercero, al que Juan le escribe y le dice: hey, ustedes quiero reafirmar cómo un creyente debe de verse. I want to see how a Christian looks, not through my own eyes, not through my own mind, but through the word of God. Yo les voy a enseñar cómo un creyente se ve, no según lo que este púlpito dice, según lo que la Biblia dice. ¿Cómo debe de verse un creyente? ¿Cómo debe de verse un cristiano? ¿Cómo debe de verse una persona que dice que ama a Dios? Primera de Juan 2, del 9 una vez más al 11. Dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, que dice, está todavía ¿en qué? ¿En qué, perdón? No lo digo yo. No necesitamos ir al seminario para entender esto. 10. El que ama a su hermano, que dice, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo, 12, quiero leer este también. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Cómo debe de verse un creyente? Si usted quiere ver más prueba de un creyente, puede leer toda esta carta de Primera de Juan. Lo primero que llama la atención en estos pasajes bíblicos es cómo Juan, o el apóstol Juan, habla acerca de las relaciones personales en términos de blanco y negro. No hay un punto gris. ¿Cómo estoy amando yo a mi hermano? ¿Amo yo a mi hermano? Y si no paso mucho tiempo con la iglesia y no tengo relación con la iglesia, hay un problema. Pero lo primero que yo debo de pensar si soy creyente es cómo yo trato a mi esposa.
Y le doy un adelanto de las cosas que vamos a estar hablando en las clases de matrimonio. El matrimonio refleja la relación de Cristo y su esposa. Tiene que ver cómo yo como hombre trato a mi esposa, reflejando o teniendo en mi mente el concepto de quién Cristo es. Por eso cada vez que yo caso a una persona, le digo al hombre: tú tienes el derecho de dejar a tu mujer el día que Cristo abandone la suya. Habla de las relaciones, del amor que nosotros podemos tener, el amar, el odiar. No hay un término medio, no hay medias tintas en el mundo espiritual. La indiferencia es imposible. Un hombre o está caminando en la luz, o sea, en el amor de Dios, o está caminando a ciegas en las tinieblas de maldad satánicas. Según Corintios 4:6 dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Que dice Juan 3:3: para poder ver la luz, para entender de que para Cristo sí hay espacio en mi vida, sí hay espacio. Sí debe de haber un espacio, sí debe de haber tiempo para que Cristo nazca en mi corazón. Si no, yo sigo en tinieblas, si no, sigo ciego. ¿Cabe el Señor en su casa? ¿O será que vamos a vivir otra Navidad cuando Cristo pasa enfrente y nunca abrimos la puerta para Él? ¿Cómo podemos entender esto? Juan 3:3: respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Hemos estado hablando acerca de la paz. Hemos estado hablando acerca de que Cristo no cabe en nuestros hogares. Pregúntese usted: ¿ha entrado realmente Cristo en su casa? ¿Realmente vive Cristo en su casa? ¿O solamente es un huésped que entra algunos días y se va? ¿Qué hace si Cristo toca la puerta el día de hoy? Queremos paz, pero no hay espacio para Dios. Queremos paz, pero es demasiado venir. Queremos paz, pero es demasiado servir, pero es demasiada la exigencia. En las conversaciones de paz, termino leyéndole esto rápidamente: en las conversaciones de paz no hay lugar para el príncipe de paz. En las conversaciones de paz no hay lugar para este príncipe. En las Naciones Unidas no hay lugar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el gobierno humano no hay lugar para el gobernante del universo. En los congresos y legislaturas no hay lugar para el gran legislador. En la judicatura humana no hay lugar para el juez justo. En las escuelas, colegios y universidades no hay lugar para el maestro de los maestros. En la ciencia humana no hay lugar para el autor de la ciencia. En la familia no hay lugar para el creador de la familia. En los desastres naturales no hay lugar para el que todo lo controla. En el pecado no hay lugar para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la muerte no hay lugar para el autor, dador y el sustentador de la vida. Y generalmente hablando, aún en la iglesia no hay lugar para el fundador de la iglesia. No hay lugar. No tengo tiempo. En la famosa historia y línea que escucho tantas veces. ¿Sabe cuál es la línea que más escucho como pastor? No tengo tiempo. O a veces ni la escucho, simplemente se ve. ¿Realmente ha nacido Cristo en tu vida? ¿O será otra Navidad sin la paz en tu casa? Hay un himno que me encanta, que no te lo voy a pedir.
Sí, crecí con himnos, me lo sé muy bien, el himnario bautista, y con Elizabeth a veces cantamos himnos. Pero hay un himno que me encanta que dice: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. ¿Hay lugar para Cristo en su corazón? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú naciste, tú te hiciste como nosotros por amor a mí, por amor a nosotros. Gracias, Señor, por nacer en mi corazón. Gracias, Señor, por nacer en mi casa, por nacer en mi vida, por nacer en mi matrimonio, por nacer en la vida de mis hijos. Iglesia, póngase de pie, por favor. Mira, hermano y amigo, déjeme decirle una cosa, cuate. ¿Cómo dicen amigo en Venezuela? ¿Ah? Pana. Mire, pana mío, mi pana. No sé usted si sabe esto, pero en Génesis encontramos el arca, encontramos a Noé. Y a Noé le dijeron antes: oye, Noé, le dice el Señor, haz un arca y hazla de este tamaño y haz esto, esto, lo otro. Y cuando empieza a hacer el arca, todo el mundo, pana, estás loco. Pana, aquí no sabemos qué lluvia. Tú estás loco, papi. Tú estás loco. You're crazy, my friend. We never seen rain. Y llovió. Y Dios preservó, eligió unos cuantos. Nadie creyó y se ahogaron. Después vemos a los profetas anunciándole al pueblo: arrepiéntanse, no sean testarudos, no sean duros de corazón. ¿Y qué hacía Israel? Los mataba. No creían. Después encontramos a Juan el Bautista: ¡hey! El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. ¿Y qué hicieron? No creyeron. Hoy, diciembre 17, hoy 3:08 de la tarde, está la iglesia. ¡Hey! Arrepiéntanse, que Cristo viene. ¿Y qué hace la iglesia? Una ceguera espiritual. Sin embargo, mi querido hermano, más adelante, del 8 en adelante, dicen que había unos cuantos pastores. Usualmente, por aquellos que les gustan las parábolas, dicen: bueno, pero las 99, dejó 99 para ir a buscar a la perdida. Déjenme decirle, ojo con esto. Wow. Usualmente en un rebaño tan grande no había solamente un pastor, habían por lo menos de 2 a 3 pastores. No tenía sentido dejar 99 para que el lobo matara a las 99 solamente por salvar uno. Habían otros pastores. Dice que habían pastores y no eran los mejores, déjeme decirle, porque ser pastor en aquel tiempo, ese tipo de pastor no era lo mejor.